invitado especial, el licenciado Bernabé Hernández Flores. Mucho gusto acá en recibirlo. Les damos la bienvenida nuevamente acá a Telemedicina. Ok, pues gracias a ustedes. Bien, vamos a empezar a hablar sobre el tema de la objeción de conciencia. Antes que nada, muy buena tarde tengan todos ustedes. Quisiera empezar en vía de principio expresando mi agradecimiento al doctor Gabriel Sainz Coronado, coordinador general de Telemedicina de los Servicios de Salud Oaxaca, por la invitación que me hizo pasar en esta tarde, en este espacio, para hablar de un tema tan importante como lo es la objeción de conciencia. En segundo término, también quiero agradecer a todos los que, a ustedes por estar aquí, ¿no? por interesarse en este tema, y a todos aquellos que nos siguen también mediante videoconferencia, que tengo entendido en las comunidades de Chalcatongo, Coquila, Tlacotepec y en las caravanas de la salud, ¿no? Bien, antes de iniciar nuestra plática, quisiera hacer dos precisiones previas, ¿sí? El tema de la objeción de conciencia es un tema sumamente complejo, de tal forma que realmente 1 hora, 2 horas es un poco tiempo para hablar de un tema tan importante o exponer todo lo que implica el tema de la objeción de conciencia. Por eso voy a obviar de entrada la parte histórica, no me voy a referir a cómo ha venido evolucionando ese tema, ¿sí? Sino que mi idea al estar aquí con ustedes es, más bien dicho, centrarme en las cuestiones básicamente conceptuales y las implicaciones jurídicas que tiene el tema, ¿no? para ofrecerles algo que a ustedes les sirva, ¿no? También mi tema quiero que se centre básicamente en la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, que es en el ámbito donde ustedes se desenvuelven, digamos, ¿no? Desde luego que iremos a algunas otras formas de objeción de conciencia. Voy a centrarme un poco más en el análisis de dos tipos de objeción de conciencia que son relevantes en el ámbito sanitario, ¿sí? Esto con el fin, digamos, desde un principio a tener bien claro a qué venimos esta tarde con ustedes. Bien, entrando ya de lleno con nuestro tema, vamos a empezar señalando que el derecho, señores, rige nuestras conductas básicamente a través de 3 modalidades, ¿sí? En el ámbito jurídico se conoce como modalidades deónticas, ¿sí? Y esas modalidades deónticas son obligación, permisión y prohibición, ¿sí? Son las 3 formas a través del cual el derecho regula nuestras conductas, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, el derecho regula nuestras conductas, ya sea obligándonos a hacer algo, prohibiéndonos hacer algo o permitiéndonos hacer algo. Esas las 3 formas que el derecho regula nuestras conductas, ¿sí? Punto número 1. Sin embargo, en determinados casos es común que los deberes impuestos por la norma jurídica entren en colisión con valores que para ciertas personas son contrarios a su conciencia, ¿sí? En virtud de sus convicciones personales, morales y religiosos, ¿sí? Es decir, muchas veces como las obligaciones o los deberes que le impone una norma entran en conflicto, ¿sí? Con la conciencia de una persona, ¿no? Básicamente por cuestiones religiosas, por cuestiones morales, por cuestiones éticas, ¿no? Cuando eso sucede, ciertos ordenamientos jurídicos contemporáneos han reconocido a dichas personas el derecho de oponerse a esos deberes impuestos por el mismo ordenamiento jurídico, a través de lo que se le conoce como objeción de conciencia, ¿sí? Ahí vamos viendo, aclarando nuestro tema, ¿no? Es decir, los estados contemporáneos democráticos, en la medida en que reconocen el derecho humano a la libertad ideológica, religiosa y de culto, han regulado también el ejercicio de la objeción de conciencia como una manifestación del pluralismo ético y religioso presente en las sociedades actuales. Vaya, todos sabemos actualmente que nuestras sociedades son altamente dúctiles, le han llamado a algunos. ¿Por qué? Porque coexisten muchísimas culturas y como consecuencia muchos códigos de éticos, ¿no? Entonces eso hace que sea imposible, por ejemplo, hacer normas que convenza o que sea adecuado
a las creencias de todas las personas. Siempre van a existir esos conflictos. Y para hacer frente a eso, o para resolver ese tipo de conflictos, los ordenamientos jurídicos modernos han reconocido el derecho a la objeción de conciencia. ¿Sí? Estamos repitiendo cada rato, pues decíamos objeción de conciencia hasta que nos quede claro, ¿no? La objeción de conciencia, ¿qué es? Podemos definir la objeción de conciencia como la negación de una persona, fíjese nada más, la negación de una persona a observar un deber impuesto por una norma jurídica plenamente válida, alegando por ello motivos de conciencia, basados por lo común en creencias religiosas, cuestiones de carácter ideológico o moral. ¿Sí? Sin que por ello, obviamente, se le imponga sanción alguna a la persona que evada esa responsabilidad. Es decir, entonces, ¿cómo la objeción de conciencia nos permite a los seres humanos oponernos a un deber a la que estamos obligados, ¿sí?, cuando nosotros aleguemos cuestiones de conciencia basados en cuestiones de carácter religiosa, moral, ideológica o ética? Digamos, esa es de entrada la cuestión de conciencia. Una persona se opone al dictado de una norma porque alega que esa norma afecta su conciencia. ¿Sí? Una conciencia, obviamente, basado a través de valores morales, valores religiosos, valores éticos, valores ideológicos. ¿Sí? Cualquier pregunta, dudas, por favor, vayamos interrumpiéndonos también para que quede claro, ¿eh? La idea es que aprendan algo, pues, o que aprendamos todos algo, ¿no? Desde luego esto no implica, ojo, esto no implica que también que exista una autorización general de que las personas desobedezcamos el derecho como tal, el derecho como un sistema de normas, como un conjunto de normas jurídicas que regula la conducta de los seres humanos en un país determinado, en un territorio determinado. Desde luego la objeción de conciencia no permite eso, ¿no? La objeción de conciencia es una excepción a la regla general, digamos. La regla general es que todos estamos obligados a obedecer y a cumplir con las normas jurídicas. La regla de excepción vendría siendo la objeción de conciencia, ¿no? Que en determinados casos la Constitución, la ley misma, nos permite oponernos al dictado de una norma. La objeción de conciencia forma parte de la libertad de conciencia que la Constitución reconoce bajo la fórmula de la libertad ideológica, religiosa y de culto. ¿Sí? Es decir, la objeción de conciencia va íntimamente relacionado con la libertad ideológica, con la libertad de culto y de religión. Van relacionados. Es más, de ahí se deriva la objeción de conciencia. En el caso de nosotros, la libertad religiosa se encuentra en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su primer párrafo, este artículo dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado, ¿no? Ahí está el fundamento constitucional de la objeción de conciencia. Vaya, porque todavía existe en el ambiente jurídico mismo de que la objeción de conciencia no es reconocido en caso nosotros en alguna norma, digamos, en una norma constitucional, ¿sí? Nunca lo vamos a ver expresamente, lo deducimos, es una interpretación que se hace de ese artículo, ¿no?, para derivar ahí el derecho a la objeción de conciencia. Este precepto, pues, es de donde se deriva el derecho general a la objeción de conciencia, amparados, como ya les dije, por el derecho humano a la libertad ideológica y religiosa. ¿Sale? La objeción de conciencia constituye una especificación de la libertad de conciencia, la cual supone no solo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también obrar de modo conforme a los imperativos de la misma. ¿Sí? Es decir, vean pues cómo la libertad de conciencia no solo implica el derecho que tenemos todos de construir nuestra propia conciencia, sino que además obrar en consecuencia. ¿Sí? Ahí está, digamos, un primer punto, una primera, digamos, un primer elemento conceptual que tenemos que tener en cuenta. Siguiendo con nuestro tema, a continuación
me referiré a algunas características, algunos elementos que tratan o que caracterizan la objeción de conciencia con la idea de que comprendamos de mejor manera el tema. En la objeción de conciencia, una de las primeras características es que se prioriza la libertad por encima de todo. ¿Sí? El elemento libertad es relevante en el tema de la objeción de conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia, señores, es una consecuencia evidente del reconocimiento de la libertad ideológica o religiosa y del principio de tolerancia como valor característico de nuestras sociedades contemporáneas. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, libertad, tolerancia son elementos estructurales de nuestras sociedades democráticas. ¿Sí? Si no tenemos libertad, si no tenemos tolerancia, pues difícilmente pueden funcionar nuestras sociedades actuales, ¿no? ¿Por qué? Esa idea de que les dije que en las sociedades, al existir muchas manifestaciones culturales, diversos códigos éticos, si nosotros no somos capaces de tolerar la forma de pensar del otro, la cosmovisión de los otros a nosotros, pues difícilmente podemos existir como sociedad. ¿Sí? Los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, tienen otra cosmovisión que la nuestra, ¿no? Nosotros mismos, que muchas veces venimos de los pueblos y comunidades indígenas, al momento de estar en contacto con otra cultura, pues también asumimos otros códigos éticos, ¿no? Y entonces, sin la tolerancia, difícilmente podemos funcionar, ¿no? Y me parece que es lo que está faltando en nuestro país, ¿no? Vivimos en un país altamente intolerante en muchas razones, ¿sí? Porque pretendemos construir normas, pretendemos construir reglas a partir de una visión mayoritaria que desde luego no coincide muchas veces con otros grupos minoritarios que existen en nuestro país, querámoslo o no, pero además están amparados en la misma Constitución. ¿Sale? Entonces, en las sociedades democráticas, los ciudadanos, los seres humanos, deben de tener la posibilidad de disentir de las normas generales legalmente establecidas, si constituyen deberes inexcusables para el sujeto y estos no disponen de alternativas para el cumplimiento de ese deber. Es decir, actualmente los ordenamientos jurídicos deben de permitir esa posibilidad de los ciudadanos, de los seres humanos, de oponerse a un deber impuesto por una norma cuando esta norma obviamente afecta gravemente su conciencia. Acuérdense que la conciencia tiene que ver con esta idea de decidir sobre lo que es bueno y lo es malo, ¿no? Y a lo mejor para lo que nosotros es bueno, para los otros es malo, ¿no? Y ahí es donde entra el conflicto. ¿Captamos? Por eso es que en aras de respeto a la libertad de conciencia se les exime a esas personas del cumplimiento del deber. ¿Sí? Entonces, número uno, digamos, en la objeción de conciencia lo que se prioriza es la libertad por encima de otros derechos. Más adelante vamos a ver qué pasaría, ¿no? Cuando ahora, por un lado está la libertad y están otros derechos y entran en colisión, ¿no? Ahorita vamos a ver qué va a hacer el médico, que por un lado se opone a abortar a una persona y que tiene derecho, ¿no? Pero la otra persona, si no la operan inmediato, si no la intervienen, pues se va a morir. Entonces ahí es donde también vamos a ver cómo debe de reaccionar el médico ante esa situación. ¿Captamos? Otra característica también de la objeción de conciencia es que hay un conflicto entre deberes y derechos. Sí, desde luego. En los estados, en los ciudadanos de un estado constitucional de derecho, no solo son sujetos de derechos, ¿de acuerdo?, sino también son sujetos de deberes, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Siempre nosotros los mexicanos nos encanta siempre hablar en términos de derechos, pero nunca hablamos de nuestros deberes, ¿no? Cuando he dado capacitación en los servicios de salud de Oaxaca, siempre trato de decirle a los compañeros, antes que nada, antes que trabajadores, son servidores públicos, y como servidores públicos tenemos que actuar en consecuencia, ¿sí? En aras de nuestros derechos también no podemos muchas veces perjudicar a otras personas, porque nosotros ese estatus de ser servidores públicos nos coloca en una situación diferente. Ya no somos el ciudadano común y corriente que anda allá afuera, somos servidores públicos y por ende tenemos una serie de deberes que cumplir en vía de principio, ¿no? ¿Captamos? Entre los deberes se cuentan aquellos que
han de hacer posible garantizar obviamente el ejercicio de derechos como la igualdad, el derecho a la educación o el derecho a la protección de la salud en el caso de los médicos, las enfermeras, los trabajadores administrativos, ¿no? Ahí están nuestros deberes, ¿no? Los profesionales sanitarios, por ejemplo, deben hacer compatibles sus convicciones morales con la obligación profesional de atender a los ciudadanos que requieren determinadas prestaciones legalmente establecidas. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Una persona que la misma ley le permite, en caso del DF, abortar, se enfrenta con un médico que también dice: tengo derecho a decir no a ese aborto, ¿no? Entonces ahí es donde entra el conflicto entre el deber y el derecho, y en determinados casos vamos a ver qué es lo que prevalece, ¿no? ¿Qué es lo que debe estar por encima de todo? ¿Captamos? La objeción de conciencia, señores, también es un derecho individual. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conciencia es una forma de ejercer la libertad individual. Por tanto, digamos, la objeción de conciencia solo puede ser aceptada como un derecho del individuo y no un derecho colectivo. Es decir, las personas morales, las comunidades indígenas o asociaciones civiles, etcétera, por ejemplo, no podrían alegar en cuanto a colectividades objeción de conciencia. Los testigos de Jehová mismo, que vamos a ver más adelante, que son uno de los grupos que hacen o usan frecuentemente la objeción de conciencia, no pueden alegar como conjunto la objeción de conciencia, sino que es en casos concretos donde deben manifestar su derecho a la objeción de conciencia. Y esto es así por una simple y sencilla razón: la conciencia pertenece a las personas físicas consideradas en su individualidad, ¿sí? No a entidades jurídicas ni a otros colectivos. Ellos no tienen conciencia. Los que tenemos conciencia somos las personas físicas, ¿no? En el derecho, obviamente, existen las llamadas personas morales, ¿no? Las personas morales conformadas por muchas personas físicas, ¿no? Pero en este caso, pues no podríamos hablar de que esas personas morales tendrían conciencia. Lo mismo sucede con los pueblos y comunidades indígenas. ¿Captamos? Esto es importante porque ha habido también, hay ciertas personas que pretenden han partido de la idea de querer hacer o poner objeción de conciencia en cuanto a colectividades. Y nosotros lo que decimos es que no, porque la objeción de conciencia es un derecho individual. Y para que tengamos bien claro, por ejemplo, la objeción de conciencia como derecho individual, vamos a distinguirlo entre la desobediencia civil. La desobediencia civil, al igual que la objeción de conciencia, yo, a diferencia de muchos, yo creo que son perfectamente legítimas en un Estado de Derecho. Sí. La desobediencia civil me parece que sí es admisible en un Estado de Derecho, obviamente en ciertos casos, sí. Solo que en la objeción de conciencia, por ejemplo, se expresa la voluntad de la persona de no adherirse a una norma por motivos de conciencia, reclamando que el derecho le exima de ese deber y no la sancione por ello. En cambio, la desobediencia civil, por ejemplo, es una cuestión eminentemente política, ¿no? La desobediencia civil puede ser individual o puede ser colectiva, ahí sí se permite, ¿sí? Pero siempre es un acto explícito y público de incumplimiento de una norma o quizás de ciertas políticas públicas de un gobierno determinado, ¿sí? Lo que se persigue con la desobediencia civil, por ejemplo, es que la ley que les afecta desaparezca o sea modificada. En cambio, en la objeción de conciencia no se busca eso, ¿sí? No se busca modificar la norma, se acepta la existencia de la norma. Lo que se hace es solicitar a la autoridad que permita a la persona eximirle de la responsabilidad de cumplir con esa norma. ¿Captamos la diferencia? ¿Sí? Además, el móvil de la desobediencia civil es eminentemente político. En cambio, la objeción de conciencia, lo que mueve al objetor de conciencia es una cuestión moral, es una cuestión religiosa, es una cuestión incluso ético, ¿no? Entonces, vemos cómo es diferente, ¿no? El desobediente incurre en una falta, ¿sí? Por la que puede ser penalizado, por ejemplo, mientras que el objetor se le acepta excepcionalmente que no se
someta a la norma. Sí, vaya, si nosotros vemos un acto de desobediencia civil y ese acto de desobediencia civil no es justificable, lo que procede es sancionar a la persona, ¿no? Es más o menos lo que pasó en el Distrito Federal cuando se aprobó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sale un sacerdote y dice: convoco a todos los católicos a oponernos al cumplimiento de esa norma. Esa no es objeción de conciencia. Es lo que estaba convocando ahí, es una desobediencia civil, ¿no? Nuevamente, vaya, ya sabemos que en México no pasa nada, pero lo que seguía ahí era, lo que proseguía ahí era, obviamente, quizás sancionar al sacerdote por convocar y utilizar, obviamente, un recinto religioso para convocar a la gente a una desobediencia civil. En cambio, el objetor no se le sanciona. El objetor, al contrario, se le exime de la penalización por no, digamos, cumplir con el deber impuesto por la norma. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿No? Sí. Entonces, si se maneja la objeción de conciencia, no puede ser castigado. No puede ser castigado. No, usted es testigo de Jehová y dice: yo no te vamos a ver, ¿no? Aunque, por ejemplo, en cuestión médica pueda fallecer un paciente y se le pueda atribuir a una negligencia médica. Sí, ahorita vamos a ver que hay ciertas, ahí es donde no hay cierta responsabilidad médica para el doctor, para el que les interviene, ¿no? Sí, obviamente es el tema de la objeción de conciencia médico en términos sanitarios es un tema muy delicado, porque el médico que interviene directamente, ¿no?, o que está a cargo de la salud del paciente, pues está obligado de agotar todos los medios que tenga, a su alcance para salvarle la vida a esa persona, ¿no? Y como último, quizás, estoy hablando precisamente, estoy pensando en la transfusión sanguínea en el caso de los testigos de Jehová, que se niegan a eso. Ahorita vamos a ver, pero digo, el doctor o el médico lo que tendría que hacer es darle visa a las autoridades. Y ahí así evade su responsabilidad, ¿no? No tanto evadir, sino simplemente así también asume más bien su responsabilidad, ¿no? Es decir, yo estoy cumpliendo con mi deber. El que no quiere es el paciente. Y yo te estoy dando, yo autoridad también te estoy comunicando, ¿no?, para que sepas, ¿no?, que si esta persona no se le hace una transfusión sanguínea se va a morir, ¿no? Y en Oaxaca se ha presentado, fíjate, hace como unos 4 o 5 meses en el hospital de la niñez, ahí se presentó un caso así, donde los papás no querían que se hiciera transfusión sanguínea a su niño de 3 años. Al final el niño murió. Y es terrible, ¿no? Entonces habría que ver hasta qué punto es permisible eso, ¿no? Obviamente en la objeción de conciencia debe haber una coherencia en lo que pedimos, es decir, no basta, digamos, con decir esa norma afecta a mi conciencia. No, el objetor tiene que manifestar en qué medida o en qué sentido le afecta su conciencia, porque además tiene que probarlo, ¿no? Porque ubiquemos nuevamente en México nos encanta, vemos algo que nos beneficia y no, pues aquí somos, ¿no? Y nos oponemos a todo. No, aquí me justificas, ¿no? Me justificas por qué dices que esa norma te afecta. Debe de haber una coherencia entre la objeción misma y obviamente sus sentimientos religiosos, morales o éticos, ¿sí? No se vale nada más alegar por alegar, ¿sí? Pero además tenemos que probar. Entonces es libertad, es un conflicto de derechos y deberes, es un derecho individual y obviamente debe ser una coherencia en la objeción de conciencia. ¿Más o menos? La objeción de conciencia en el ámbito médico. Antes de analizar obviamente las diversas manifestaciones de la objeción de conciencia en el ámbito médico, quisiera, digamos, abordar dos tipos de objeciones diferentes como para ir ilustrándoles cómo más o menos funciona esta objeción de conciencia, ¿no? Y de los dos más conocidos es la objeción de conciencia al servicio militar y el saludo a la bandera, ¿no? La primera obviamente no existe en México,
En cambio, la segunda, el saludo a la bandera, se ha dado muchas veces en México, ¿estamos? Por la presencia de los testigos de Jehová, ¿no? La objeción de conciencia al servicio militar es la oposición de un ciudadano a prestar el servicio militar obligatorio de su país, alegando básicamente para ello cuestiones de carácter religioso. Y digo alegando básicamente porque, si bien el origen de esta clase de objeción de conciencia es de carácter religioso, actualmente existen personas que sin profesar religión alguna, digo que nos encanta agarrarnos de algo ahí, aducen razones de carácter ético, ¿sí?, o filosófico, o de contenido humanitario o pacifista, o incluso motivos de carácter político para negarse a prestar el servicio militar. ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, lo que dicen es que en el servicio militar, obviamente en los países donde sí se realiza servicio militar, no como en el nuestro, ¿no?, ahí me van a preparar a matar, ¿no? Me preparan para ir a la guerra, me preparan para utilizar armas, ¿no? Y me están preparando a matar a alguien, o me están haciendo potencialmente, ¿no?, para privar la vida a alguien, y yo no lo puedo permitir, porque yo no estoy en contra de la violencia, ¿no? Por eso no me pueden obligar a hacerlo. ¿Captamos? Pues en México, ¿quién difícilmente alegaríamos algo así, ¿no? Porque ya sabemos que en México, pues medio que hacemos nuestro servicio militar y medio que ni lo hacemos, ¿no? Al final terminamos comprando, sobornando y tenemos nuestra cartilla militar, ¿no? Pero es que no se ha manifestado mucho la objeción de conciencia al servicio militar en México, ¿no? Sin embargo, prácticamente todos los países europeos, porque la objeción de conciencia al servicio militar es la que más se ha desarrollado a nivel internacional, porque en la mayoría de los países europeos, por ejemplo, estoy pensando en España, Holanda, Portugal, Alemania, Australia, Italia, Noruega, son países donde ya se permite la objeción de conciencia al servicio militar. Si acaso Grecia es uno de los países que no admite la objeción de conciencia al servicio militar. Desde luego, señores, el hecho de que yo diga no quiero hacer servicio militar, eso no significa que yo de entrada evada totalmente la norma, porque las autoridades perfectamente pueden buscar otra forma, un cumplimiento sustituto de la norma, pues, ¿sí? Un cumplimiento, está bien, no quieres hacer servicio militar, bueno, pero vas a hacer trabajo comunitario, por ejemplo, ¿no? O sabes qué, te vas a dar clases, ¿no?, a las personas adultas mayores en una tal comunidad. Es buscar alternativas para que no se vea totalmente que existe una total oposición a la norma, pues, ¿no? Para que no se vea esto como que porque luego existen los celos de los ciudadanos, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que ellos, ¿no?, qué derecho tienen ellos para oponerse a la norma, ¿no?, mientras nosotros estamos cumpliendo con nuestros deberes, ¿no? Entonces ahí las autoridades lo que han hecho es buscar cumplimientos sustitutos de la objeción de conciencia del servicio militar, ¿sí? Bien, la segunda objeción de conciencia es la objeción de conciencia al saludo a la bandera. Obviamente, cuando hablamos de esto, nos estamos enfocando básicamente a los testigos de Jehová, ¿no? No espero que aquí no existan, o si están, pues mejor, porque nos ayudarían mucho mejor a comprender su forma de pensar, ¿no? Y sí, o sea, los testigos de Jehová son los que se oponen a rendirle honores a la bandera por cuestiones eminentemente religiosas, ¿sí? No solo se abstienen a saludar la bandera, sino que también en realidad se abstienen a todo lo que implica rendir honores a la bandera, ¿no? Y esto obviamente por un mandamiento bíblico, ¿no?, que tienen ellos, ¿no? Acuérdense que el testigo de Jehová, su único Dios es Jehová, ¿no? Y no pueden adorar otro más que Jehová. Es decir, no pueden adorar una imagen sobre la tierra, no pueden rendirle cultos a una imagen en la tierra, porque a ellos su único Dios y a quien le deben honores y rendirle tributos es a su Dios, que es Jehová, ¿no? Y obviamente de ahí se basan ellos de estos pasajes bíblicos donde determinan que no tienen por qué, en este caso, saludar a la bandera. En México, la objeción de conciencia al saludo a la bandera es quizás la más conocida, ¿no? Los testigos de Jehová tienen presencia en nuestro país desde los años 30,
¿no? De tal forma que de los años 30 para acá, pues cuántos años han pasado. Y muchos de nosotros creo que hemos visto cómo, o hemos sido testigos cómo muchos niños que profesan esta religión han sido expulsados de las escuelas obviamente por no rendir honores a la bandera. ¿Captamos? Entonces, aquí es donde se presenta esto, ¿no? Y cómo hasta nuestros días los maestros siguen expulsando a los niños de la escuela. No obstante de que en México hay instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se han pronunciado abiertamente a favor de la objeción de conciencia de los testigos de Jehová, en México se sigue expulsando a los niños, ¿no? En la escuela se sigue expulsando a los niños por no rendir honores a la bandera. Entonces nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de temas, es que lo que le decimos a los maestros es: mira, pues búscale un trabajo sustituto, pues, ¿no? Búscale una alternativa al niño, para que no se vea como que se pone abiertamente a cumplir con una norma. ¿Captamos? Sí. Y ese es el reto de las autoridades, ¿no? Es el reto de las autoridades, tener esa capacidad de buscar alternativas, porque para eso estamos nosotros como autoridades, ¿no? Los servidores públicos estamos para resolver conflictos, ¿sí? Entonces, porque si no, ¿para qué estamos? Si pensamos que ser servidor público es llegar a una oficina y no pasa nada, pues estamos mal, ¿sí? Somos servidores públicos porque precisamente nos nombran, nos eligen para resolver conflictos, y además los conflictos son positivos, ¿no? Cuando el conflicto se convierte en un problema es donde ya implica una cuestión negativa, porque implica que el conflicto ya trascendió y es un problema y ya difícilmente lo vamos a resolver. Pero el conflicto es positivo, porque el conflicto también nos permite obviamente perfeccionar nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces, no todo puede ser todo en paz, pues necesariamente el ser humano, la naturaleza misma del ser humano hace que existen conflictos, ¿sí? Entre compañeros mismos. Pero si lo tomáramos como algo positivo, pues nos ayuda mucho a perfeccionar no solo como seres humanos, sino también a perfeccionar nuestras instituciones, ¿sí? Pero lo que hacemos en nuestro país es que dejamos que el conflicto crezca, y cuando ese conflicto ya se convirtió en problema y queremos enfrentarlo, pues ya es un problema. ¿Estamos? Bien, entrando propiamente a las modalidades de objeción de conciencia en el ámbito sanitario, me voy a referir básicamente a dos objeciones de conciencia, que son la objeción de conciencia al aborto y a las hermotransfusiones, ¿no? Que son los dos, digamos, la objeción de conciencia que más se ven, ¿no? La objeción de conciencia al aborto es una de las manifestaciones más frecuentes en los países en donde el aborto se ha despenalizado, ¿sí? Esta implica la negativa por parte del personal médico, y digo personal médico porque de ahí pueden entrar médicos, pueden entrar enfermeras, anestesistas, radiólogos, etcétera, a participar en la ejecución de prácticas abortivas, ¿sí? O a cooperar, ya sea en forma directa o indirecta en ellas, ¿no? Incluso en aquellos abortos que han sido legalizados por la ley. ¿Captamos? Esa es la objeción de conciencia, ¿no? En los países en donde se ha despenalizado la práctica del aborto, en ciertos periodos de gestación, como España, Holanda, conscientes del conflicto, obviamente, que se presenta entre la libertad de la gestante y el derecho a la vida del no nacido, el nascituros le llamamos nosotros en el campo del derecho, y de que este conflicto puede provocar graves escrúpulos de conciencia de quien en principio estaría llamado a practicar el aborto, se ha admitido el derecho del personal que interviene en las prácticas abortivas a la objeción de conciencia por cuestiones religiosas o por cuestiones éticas, ya sea desde la ley o vía jurisprudencial. Es decir, cuando nosotros los abogados hablamos de jurisprudencia, no es más que a través de una sentencia, pues, ¿no? de un juez. Hagámoslo así para que nos entendamos, ¿sale? Por ejemplo, en España fue el Tribunal Constitucional Español quien, por ejemplo, despenalizó el aborto y quien a su vez permitió la objeción de conciencia, ¿sí? No se estableció desde la ley, sino fue a través de un juez, digamos. En cambio, en México
y concretamente en el Distrito Federal, ¿sí? Representa todo un caso paradigmático, porque a la raíz de la reforma del artículo 148 del Código Penal del Distrito Federal en el año 2004, se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, ¿no? Es decir, eso lo sabemos todos, ¿no? Que en México es permitible hasta las primeras 12 semanas de gestación el aborto. Entonces, en consecuencia, en ese periodo realmente no es aborto, ¿no? Y entonces, como consecuencia de esto, el artículo 16 bis 7 de la Ley de Salud vigente en el 2004 para el Distrito Federal, en su primera parte, estableció el derecho de objeción de conciencia de los prestadores de los servicios de salud que les correspondía practicar el aborto. Fíjense en lo que decía el artículo 148, dice, el artículo 16 bis 7 dice: en términos del 148, el Código Penal del Distrito Federal, los prestadores de los servicios de salud a quienes corresponda practicar la interrupción del embarazo, en los casos permitidos por el nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal interrupción, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, debiendo referir a la mujer con un médico no objetor. Desde ahí dice, pero también no basta con que tú objetes, debes de mandar a la paciente con un médico no objetor, no la vais a dejar ahí, pues. ¿Captamos? Posteriormente se deroga este artículo, se deroga la ley de salud vigente en esa época, y el 26 de agosto de 2009 se expide una nueva ley de salud para el Distrito Federal, que reconoce también el derecho de objeción de conciencia en los mismos términos que la ley anterior, con la única diferencia que ahora el artículo 59 de la Ley de Salud para el Distrito Federal solo permite la objeción de conciencia por parte de los médicos, ya no a todos los que intervienen en la práctica abortiva. ¿Sí? ¿Captamos? Dice el artículo 59: el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con un médico no objetor. También, fíjense, en el ámbito federal, la norma oficial mexicana NOM 046 de 2005, que establece los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 16 de abril de 2009, reconoce en el tercer párrafo del numeral 6.4.2.7 el derecho de objeción de conciencia del personal médico, ¿sí?, y de enfermería para la práctica del aborto en casos de violación. ¿Sí? Dicho numeral establece: se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento. Ahora viene el tema bueno: ¿qué pasa en situaciones de emergencia? ¿Sí? ¿Qué pasaría pues ante una cuestión de emergencia? Llega una persona que, si no se le practica el aborto, muy probablemente va a perder la vida. ¿Qué es lo que pasa ahí, digamos? ¿Qué debe de prevalecer? ¿El derecho a la objeción de conciencia del médico o el derecho de la vida de la paciente? Miren lo que decía el artículo 16 bis 7 de la Ley de Salud para el Distrito Federal: cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Lo mismo dice el artículo 59 de la actual Ley de Salud del Distrito Federal. Dice: cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Es obligación de las instituciones públicas de salud del gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad del personal de salud no objetor de conciencia en la materia. ¿Por qué, señores? Por una simple y sencilla razón: los derechos humanos
entre otras características de los derechos humanos, ¿se acuerdan? Es la indivisibilidad de los derechos, es la interdependencia, es la indisponibilidad y es la universalidad de los derechos humanos. Esto hace que los derechos humanos todos tengan el mismo valor, ¿sí? No hay un derecho humano que valga más que el otro. Todos están al mismo nivel jerárquico. Entonces, cuando hay un conflicto de dos derechos humanos, ¿sí? En este caso específico, el derecho a la prestación de conciencia del médico y el derecho a la vida de la paciente, se hace un análisis de ponderación para determinar qué derecho debe prevalecer en ese caso específico. Sí, y ese es, digamos, el ejercicio que deben de realizar cualquier persona, digamos, que esté presente ante un conflicto de derechos. Ponderar qué derecho debe de prevalecer y actuar en consecuencia. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que aquí debería prevalecer el derecho a la vida. Entonces, por eso es importante, pues, que los médicos, porque a pesar de que en Oaxaca, por ejemplo, no se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, desde mi perspectiva no es necesario que se reconozca en una ley. Es un derecho humano que está en la Constitución y como consecuencia no necesita, digamos, de un desarrollo legislativo para hacerlo efectivo. Cualquier doctor, cualquier médico podría alegar objeción de conciencia ante una cuestión de aborto, obviamente en Oaxaca legalizado, ¿no? Es decir, aún, por ejemplo, en casos específicos, por ejemplo en Oaxaca, que se permite el aborto por la comisión de un delito de violación, aunque sea así, el médico puede alegarlo, negarse a intervenir en la interrupción del embarazo. Captamos. Pero también, como hay quienes también se oponen al aborto, hay personas que incluso teniendo el derecho de abortar en casos específicos por violación, hay mujeres que dicen, no me interesa abortar, ¿no? ¿Sí? El otro día en la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca tuvimos un caso donde pues una chica fue violada, ¿no? Entonces, pero además de ello, era evidente que es una persona de muy bajos recursos económicos. Entonces, lo primero que obviamente le dijimos era que también ella tenía derecho a abortar, ¿no? Sin embargo, ella y su familia se negaron a abortar. No se enfocó a lo mejor, porque ahora al final de cuentas la niña nació con un defecto. Yo desconozco en términos médicos de esto, pero pues, la bebé ya va año y medio y es una niñita así chiquita, no crece, no, entonces pero ahí van, ¿no? Como hay gente, o sea, a pesar de eso se opone rotundamente a una posible, a pensar nada más de un posible aborto. ¿Vamos bien acá? ¿No hay dudas? ¿Sí? Y la otra objeción de conciencia es la oposición a la transfusión sanguínea, a los tratamientos médicos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Por parte también de los testigos de Jehová. La objeción de conciencia a los tratamientos médicos, señores, es un tema muy, muy complejo, ya que en él se produce un conflicto entre la conciencia del paciente que se niega a recibir tratamiento médico, por un lado, y por la otra, el deber del médico de salvar la vida de su paciente por cualquier medio. Yo creo que es el conflicto más feo que se ha de presentar para los médicos, ¿no? Por un lado, ellos están obligados, la ley los obliga a salvar la vida del paciente, y por otro lado, el paciente se niega a recibir un tratamiento médico. Las religiones, digamos, que han hecho valer ese tipo de objeciones de conciencia específicamente a la transfusión sanguínea son los testigos de Jehová y el movimiento que se conoce como Christian Science, ¿no? Más o menos así, ¿no? Ciencia cristiana en Estados Unidos. Sí. Obviamente los primeros, los testigos de Jehová, parten del rechazo a la transfusión sanguínea, ¿no? En virtud de que obviamente volvemos a lo mismo, siguen estrictamente los mandamientos de la Biblia, ¿no? Que entre otras cosas dice solo carne con su alma, no deben comer. Esto solo carne con su sangre no deben comer, ¿no? De ahí parten, ¿no? También los Christian Science, por ejemplo, sus adeptos rechazan cualquier tipo de tratamiento médico
¿Por qué? Porque ellos entienden que todo tipo de adolescencias puede ser combatido con el recurso de la oración. Entonces, no quiero transfusión sanguínea, no quiero tratamiento médico. ¿Por qué? Porque eso a mí me causa un perjuicio, me afecta. Y es un movimiento que ha venido creciendo mucho en los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente entonces se presenta un grave problema para el médico. ¿Qué va a hacer el médico? Sí, porque con base a esto, tanto los testigos de Jehová y los Christian Science pues ha llevado a oponerse a cualquier tipo de tratamiento médico, ¿no? Ojo con esto, porque aquí de entrada el que tiene que garantizar el derecho a la objeción de conciencia es el mismo médico. Entonces el médico tiene la obligación de informarle plenamente al paciente del tratamiento que le va a hacer y obviamente de informarle de las consecuencias, ¿sí?, de ese tratamiento. Acuérdense que el derecho a la salud que es reconocido entre otros tratados internacionales, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, señala que el derecho a la salud abarca básicamente 4 elementos, y uno de esos elementos es el tema de la accesibilidad. Y la accesibilidad significa que los establecimientos, bienes y servicios de salud se encuentran o deben ser accesibles a todos, haciendo hincapié en los sectores más vulnerados y marginados de la población. Esto implica, número 1, accesibilidad física, que significa que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de población. ¿Sí? Nada pues de que tengo que tardar 10 o 11 horas para llegar a que me traten. Obviamente eso no es nada de accesible, ¿no? Pero además, así como los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia, potable, deben ser de acceso intradomiciliario o encontrarse a una distancia geográfica razonable, ¿sí?, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. No nada más la salud no implica nada más que exista un centro de salud cercano a mi comunidad, sino que además los elementos que componen la salud, como el agua potable. Si no tengo agua potable, obviamente que no tengo el derecho a la salud. También la accesibilidad significa accesibilidad económica, es decir, los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad y ser proporcionales a los ingresos financieros de los hogares. ¿Sí? ¿Sí? Ya obviamente ahora con la promoción del Partido Verde, pues ya resolvimos el tema de la accesibilidad económica, ¿no? Ya van a dar vales de medicina, ¿no? Ahí vamos avanzando. También accesibilidad a la información, y es el tema que menos hacen los médicos, y aquí hay un médico, pues igual me disculpo, o mejor se enoja conmigo, ¿no? Porque el acceso a la información implica que el derecho del paciente a recibir y solicitar toda la información necesaria sobre su situación y el tratamiento que recibirá. Involucra también el derecho a recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Es decir, el médico debe decirle al paciente, mira, esto es lo que tienes, pero en términos común, pues, porque luego los médicos son expertos en meternos en su lenguaje y pues uno ni idea, ¿no? Ni idea de lo que están haciendo. ¿No? Muchas veces nosotros en la oficina llegan personas y dicen, es que el doctor no me explica, me dijo que tengo esto y esto, ¿usted me puede explicar? No, pues yo soy abogado, no soy doctor. ¿No? Entonces, eso abarca el derecho a la información. El médico está obligado a decirle lo que tiene el paciente. El diagnóstico, número 1. 2, ¿qué tratamiento va a recibir? ¿Sí? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento que tiene? Y obviamente, ¿cuáles son las consecuencias de cada tipo de tratamiento? Porque de ahí va a partir el testigo de Jehová, por ejemplo, ¿sí?, para hacer objeción de conciencia.
Porque imagínense que no le informan al testigo de Jehová, porque además ustedes ni saben que él es testigo de Jehová. Además el médico no debería saber, no está obligado a saber, no estaría preguntando, ¿eres testigo de Jehová? ¿No? Porque además se metería en otro problema, ¿no? Porque a lo mejor en otra cuestión de discriminación, ¿no? Entonces el médico lo que tiene, realmente yo entiendo, los médicos realmente están en una posición muy difícil. Y lo que tienen que hacer ellos es, digamos, cumplir con su obligación al derecho a la información relacionada con la salud. Para que de ahí parte el objetor de conciencia. Decir, no, yo soy testigo de Jehová, no quiero ese tratamiento. ¿No? Eso implica transfusión sanguínea y yo no lo quiero. En México, por ejemplo, varias instituciones estatales de seguro social en México han emitido circulares para que se les dé atención a los testigos de Jehová sin el uso de transfusiones. Por ejemplo, una circular del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara, Jalisco, desde el 1 de noviembre de 1995 dice que todo portador de una identificación que se anexa por ningún motivo se le debe transfundir, ¿no? Que se exime al instituto y al médico tratante de responsabilidad legal. ¿Estamos? A los familiares o acompañantes de todo paciente que se considere candidato a manejo quirúrgico y se identifique con dicho documento. También otra resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social de Morelia, Michoacán, el del 14 de agosto de 1996, y dice: la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán siempre ha sido respetuosa de la religión y creencias del pueblo y sus derechohabientes, específicamente sobre la comunidad de los testigos de Jehová. Tenemos muchos ejemplos que confirman nuestra actitud. Esté seguro y comuniquen a sus representados que continuaremos atendiéndolos con respeto y de acuerdo a su señalamiento de no sangre. ¿Estamos? El artículo 103 de la Ley General de Salud, miren lo que dice: en el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, establecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determina esta ley y otras disposiciones aplicables. También la norma oficial mexicana NOM 03 dice, en cuanto al consentimiento informado, dice: se requerirá la obtención del conocimiento informado anticipadamente a la realización de procedimientos de depósito previo y hemodilución preparatoria aguda. ¿Sí? Entonces, digamos, señores, este es un tema sumamente peligroso. Me parece que a mí es la objeción de conciencia que más problemas le causa al médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se enfrenta ante ese tema de qué hacer ante un paciente que se está muriendo y quizás la única vía que tiene es a través de la transfusión sanguínea. Entonces yo lo que le digo a los médicos es, bueno, como en Oaxaca, ¿no? Hablando concretamente en el Servicio de Salud Oaxaca, no hay una reglamentación en la ley secundaria, ¿no? En la ley de los Servicios de Salud Oaxaca, no hay una reglamentación sobre el tema de la objeción de conciencia. Pues lo que tienen que hacer es darle aviso a las autoridades competentes, ¿no? Oiga, esa persona no permite que se le haga una transfusión sanguínea. Ya buscamos todas las alternativas posibles, pero no, la única alternativa es la transfusión sanguínea. Y yo aquí no me hago responsable de lo que pueda suceder. Este asunto que nos pasó aquí en el hospital de la niñez, ahí estaba la procuraduría, ¿no? Tratando de convencer a la señora, ¿no? A los papás: oigan, permitan por favor que transfusión sanguínea, por ese niño se va a morir, y si se muere muy probablemente ustedes van a ser responsables, ¿no? Cuando permitieron fue demasiado tarde, ¿no? Desde las 4 de la tarde estuvimos trabajando con ellos para que permitieran. Aceptaron hasta como las 4 de la mañana. Se hizo la transfusión, era demasiado tarde, se murió el niño. Vean pues hasta qué grados ya hemos llegado bajo este derecho, ¿no? Siempre
siempre la concesión de un derecho siempre trae consecuencias terribles, ¿no? Pero en este caso, si el médico hubiera tomado la determinación de que prevaleciera el derecho a la vida, ¿qué consecuencias tuviera? Aquí está el tema, ¿no? El tema está de que si a lo mejor el médico agarra y dice, yo me vale gorro y yo hago transfusión sanguínea, después los papás pueden denunciarlo, ¿no? Por responsabilidad civil, y el que va a tener problemas es el médico. O sea, aquí... Sí, pero el expediente clínico es un documento legal. El documento legal, efectivamente, por ahí. Entonces, si el médico escribe todo lo que debe escribir en el documento y el familiar o el mismo paciente firma que no acepta X, Y o tratamiento, el médico está eximiendo de todo. Sí. Le debe dar aviso a una autoridad. Quizá a la autoridad del hospital. Sí, obviamente. Lo ideal es eso, ¿no? Y yo siempre digo a los médicos ese consejo, ¿no? Para evitar problemas, e incluso, bueno, hagan reconocimiento de la autoridad ministerial, del Ministerio Público, pues, como un extra para amarrarse por completo y no tener ninguna consecuencia. Porque es feo, estás en el río de tu profesión y todavía vas a tener una demanda después, ¿no? Y luego también ha habido casos, por ejemplo, donde se pone en riesgo la salud de otros individuos que no ejercen la misma religión, claro, o no la practican. Por ejemplo, a mí me tocó ver en una población mije, por ahí se llama Piedra Ancha, no es mije, es más por un norte de cólera en el 92. Entonces, el problema, pero ellos no aceptaban ningún tipo de manejo médico, pero estaban poniendo en riesgo a la población que estaba ahí, que no estaban en ninguna religión. Entonces, pues prácticamente como a un niño, digamos, que a la puerta y se le tuvo que dar tratamiento para evitar primero que se muriera y evitar que también pudiera correr. Porque así, además ya no estás jugando, ahí cambia totalmente el discurso, porque ya no estás jugando contigo mismo, ¿no? Tú mientras seas tú no hay problema, pero si en el ejercicio de un derecho tú afectas y es donde termina el derecho del otro, en el ejercicio de un derecho y tú traes como consecuencia la afectación de otras personas, pero además una multitud de personas, pues no, aquí debe prevalecer el derecho de los otros, ¿no? Claro, y esto es lo que sucede, por ejemplo, no nada más en el ámbito de la medicina, ¿no? Sí, ¿no? La salud. Lo vemos aquí claramente, por ejemplo, la conciencia de los manifestantes de la sección 22, o de los maestros, o de la CROC, o de la TTM, ¿no? Que en su afán de conseguir algo, legal o no, pues bloquean los actos, ¿no? Y entonces afectan los derechos de las personas que no tienen nada que ver con ellos. Claro, sí. Y entonces, tú hablabas de la tolerancia, bueno, sí hay tolerancia. Claro, pero la tolerancia tiene límites. ¿Dónde llega, no? Sí, hay un profesor, un filósofo del derecho, Hans Kelsen, que es, digamos, uno de los teóricos más defensores de la democracia y de la tolerancia. Pero él mismo dice, en la democracia la tolerancia tiene límites. Y la tolerancia termina cuando el otro empieza a hacer uso de la violencia para hacer excesivo un derecho. Y ahí ya no juega la tolerancia, porque los límites de la tolerancia han sido rebasados. La tolerancia es diálogo, la tolerancia es debate, incluso la tolerancia es discusión, pero la tolerancia no es violencia. Y cuando una manifestación o una expresión política se torna violenta, obviamente que la tolerancia se acabó. Y el gobierno debe de intervenir en consecuencia. Porque además, ni siquiera es desobediencia civil, tampoco es objeción de conciencia, es una manifestación como tal, ¿sí? Y al ser una manifestación que sí también está amparada en un derecho humano, tiene sus límites. Sí, pero fíjate que eso queda en el mero propósito. Sin el problema es que el gobierno no se avienta, ¿no? No, cuando se avientan a los policías sin armas, sin escudos, nada, y resultan madreados. El problema es que, por ejemplo, vayan a Estados Unidos, y en Estados Unidos para hacer una manifestación de entrada le piden permiso, ¿no? A la autoridad correspondiente para hacer su manifestación.
y le dicen, mira, te indico que sobre esta calle voy a hacer manifestación. El que se sale de eso, lo agarran y vamos para el voto. Y es un país obviamente tolerante, y quizás la expresión más acabada de la democracia, liberal como sea, pero es la expresión más democrática, es más acabada de la democracia. Pero en México, pues vivimos en México por razones políticas, por razones de conveniencia, dejamos, bueno, lo vivimos en los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Permitimos que los sindicatos, no hablemos de sindicatos. Hablando de conciencia, perdón que yo te interrumpa, el tan sonado caso de los 43 muchachos que desaparecieron en Uruguay. Claro. Lo más fácil es que los líderes, no sé, porque eso a fuerza alguien mueve la cuna ahí. Definitivamente. ¿No? Nos dicen, fue un crimen de Estado. Y el responsable es Peña Nieto, ¿no? Y es el gobernador de Guerrero y es el que hay. Pero se enfocan directamente a la cuestión de gobierno, ¿no? Y yo la pregunta que me hago, ¿y dónde está la conciencia y la responsabilidad de los maestros, de los directores del internado de Ayotzinapa y de los líderes que los mandaron a esos muchachos a hacer desmanes? Porque eso, bueno. Sí, vaya, yo diría, ojalá pudiéramos todos entrar en una reflexión ética. A mí cada que hablo de ética se ríen de mí, ¿no? Tanto la gente de grande como la gente chica como la gente de mi edad, ¿no? O más grande que yo por lo menos. Se ríen de mí cuando hablo de ética. Pero es que el problema es que la ética se ha perdido en nuestro país. Y por eso es que nos encanta echarles la culpa al otro de lo que hacemos. No asumimos responsabilidades, ¿sí? Siempre el responsable es el otro, menos nosotros, ¿sí? Hasta en nuestras familias, pues tenemos problemas. Es que mi esposa, es que no me entiende, es que piensa que ando con otra mujer y no es cierto. O sea, pero tú ¿qué haces como esposo? Y es que finalmente es controversial, ¿no? Sí. No sé, si por usos y costumbres la gente actúe de X, Y o Z forma, ¿no? Pero existe una constitución que rige a todos los mexicanos. Sí, y la Constitución pide, y la Constitución dice, seamos tolerantes todos. Y entonces, en la tolerancia, oye, si haces manifestación, no tienes por qué proteger a los demás. La tolerancia debe ser partir por ti mismo. Pero si se da cuenta, uno que de una u otra forma ha estado en el servicio público, te das cuenta que los que más exigen tolerancia son los más intolerantes, ¿no? Los sindicatos salen, no, que lucha, que derechos, y en sus asambleas, por ejemplo, si alguien quiere oponerse a ellos, lo calman inmediatamente, si no lo expulsan tan fácil. Crean otro sindicato que yo le doy la razón a otros, porque el derecho a la libertad sindical, el derecho laboral implica eso. El derecho a la libertad sindical implica que yo pueda formar parte de un sindicato mayoritario, pero también puedo no formar parte de un sindicato, pero también puedo formarme otro sindicato. Y esa es parte de la pluralidad. Pero somos altamente tolerantes, ¿no? Pues eso es lo que he querido venir a platicarles en este espacio de una hora, ¿no? Pues agradecemos nuevamente al licenciado Bernabé por su participación y en nombre del doctor Gabriel Sáenz Coronado, coordinador de telemedicina, le damos una constancia por su participación. Gracias. Y le agradecemos muchísimo. No, gracias, ¿no? Muchas gracias Pues y nos vemos en la próxima videoconferencia.